Muy buenas, mi nombre es Tomás Jiménez Gutiérrez, yo soy interno universitario de la Universidad Autónoma de Centroamérica y hoy les voy a hablar acerca de la trisomía 21. En ella vamos a abarcar diferentes aspectos, como lo son la descripción general, la epidemiología, etiología y factores de riesgo, características clínicas, diagnóstico, riesgos de recurrencia, seguimiento y un poquito acerca del síndrome de Down en Costa Rica. Entonces, para empezar, en la descripción general, vamos a tener que el síndrome de Down es una afección que se caracteriza por un cromosoma extra. Un cromosoma va a ser un pequeño paquete de genes en el organismo que va a determinar cómo se va a formar el bebé durante el embarazo y cómo va a funcionar este mientras se desarrolla intraútero y después del nacimiento. Con respecto al síndrome de Down, hay que tener claro que varía en gravedad de un individuo a otro y desencadena discapacidad intelectual y retrasos en el desarrollo de por vida. Entonces va a ser un trastorno cromosómico genético y la causa más frecuente de discapacidades de aprendizaje en los niños. También suele ocasionar otras anomalías y patologías congénitas, como lo son los trastornos digestivos y cardíacos. Con respecto a su epidemiología, hay que decir que según datos de Stanford Children's Health, la cantidad de casos es de 1 por cada 800 nacimientos y representa una de las anomalías congénitas genéticas más comunes. Se dice que su expectativa o su esperanza de vida en los últimos años ha ido en aumento, pero pueden variar. Alrededor de su esperanza de vida es cercano a la sexta década. Ok, con respecto a la etiología, vamos a tener tres grandes clasificaciones del síndrome de Down. Tenemos como número uno a la trisomía 21, que esta va a representar la gran mayoría de pacientes con síndrome de Down, y esta se va a caracterizar porque cada célula del cuerpo va a tener tres copias separadas en el cromosoma 21 en lugar de los dos cromosomas en el par número 21 usuales. Con respecto al síndrome de Down por translocación, es el segundo en frecuencia y este va a representar un pequeño porcentaje de los pacientes con síndrome de Down. Entonces hay que recordar que las translocaciones implican la ruptura de un cromosoma y la adherencia de esta parte del cromosoma a otro. Entonces también tenemos que cuando hay una parte de un cromosoma ligado o traslocado al cromosoma 21 en un lugar distinto del que se originó. Y cuando hablamos del síndrome de Down con mosaicismo, nos referimos a aquellos pacientes que tienen síndrome de Down y poseen dos o más líneas celulares en las cuales podemos tener tanto un cariotipo normal como un cariotipo típico de la trisomía 21 con tres cromosomas en el par número 21. Acá podemos observar una imagen de la típica trisomía 21. Pero hay que tener claro lo siguiente: fenotípicamente hablando, estos pacientes no se pueden diferenciar con respecto a las variantes. Entonces, acerca de la etiología, el 95% de los casos va a producirse por la trisomía 21, el 4% de la translocación robertsoniana y un 1% presentan mosaicismo. Aquí podemos observar una imagen otra vez de la clásica trisomía 21. Con respecto a los factores de riesgo, primero, vamos a tener que las probabilidades de una mujer de dar a luz a un niño con síndrome de Down va a aumentar con respecto a la edad. ¿Por qué? Porque los óvulos más antiguos tienen un mayor riesgo de una división cromosómica inadecuada.
Entonces, el riesgo de una mujer de concebir un niño con síndrome de Down aumenta después de los 35 años. Luego vamos a tener un riesgo relativo aumentado en pacientes que posean en su cariotipo traslocaciones o que hayan tenido hijos previos con síndrome de Down. Se dice que tienen un riesgo relativo aumentado y también se habla en la bibliografía que deberían o el ideal sería que recibieran consejo genético para ver la probabilidad de ellos como padres de volver a tener un, un hijo con síndrome de Down. Con respecto a las características clínicas a nivel muscular, ellos se van a caracterizar por presentar hipotonía e hiperlaxitud ligamentosa. A nivel de cabeza y cuello, hay que recordar la microcefalia con braquicefalia y el occipucio aplanado, y el cuello tiende a ser corto. También hay que tener en cuenta que ellos tienen piel redundante a nivel cervical. Entonces aquí tenemos una imagen. Luego, con respecto a más características, bueno, primero iniciar a nivel de las orejas que eh, tienen orejas pequeñas con un hélix agrandado y plegado. Con respecto a la nariz, ellos se caracterizan por presentar nariz pequeña y la raíz nasal aplanada. Con respecto a los ojos, tienen una forma característica, como se le llama ojos almendrados. Y si la raíz y si el iris es azul en estos pacientes, pueden presentarse pigmentaciones moteadas en el iris, que estas se denominan las manchas de Brushfield. Con respecto a la boca, ellos presentan una boca pequeña con macroglosia. También se le denomina a su lengua de tipo escrotal. Y la lengua tiende a estar protruida. También a nivel mandibular tienen tres características, o pueden tener. En este caso vamos a tener al prognatismo, al retrognatismo y a la micrognatia. Con respecto al conducto auditivo, tiende a ser más pequeño en este grupo de pacientes. Y aquí podemos ver a las manchas de Brushfield. Entonces, aquí como les mencioné, en la clase 1 hablamos de un paciente con normalidad, en la clase 2 hablamos de la mandíbula retrasada o retrognatismo, y la clase 3 la mandíbula adelantada o prognatismo. Y luego vemos a la micrognatia, que con esta nos referimos a una mandíbula más pequeña del tamaño usual. Con respecto a las características clínicas en manos y pies, ellos presentan braquidactilia, clinodactilia y el signo de la sandalia. Aquí podemos ver una imagen. La braquidactilia básicamente es una anomalía congénita en la cual ellos presentan dedos u ortejos anormalmente pequeños o cortos. En el caso de la clinodactilia, ellos presentan clinodactilia en el quinto dedo. A esto nos referimos a una deformación de uno o de varios dedos con una desviación completa respecto a los otros. Y el signo de la sandalia habla de una separación anormal entre el primer y segundo cortejo. Con respecto a los genitales, el pene es algo pequeño, el tamaño testicular es menor y pueden llegar a presentar criptorquidia. Aquí tenemos entonces una imagen donde se aprecia la braquidactilia, que eran dedos anormalmente cortos, y la clinodactilia, en este caso no es del quinto dedo, pero podemos apreciar la desviación anormal. Y también a nivel de palmas tienen característicamente un pliegue palmar único, o también se le denomina en la literatura simiesco. Con respecto a la piel y
vamos a tener que la piel, como ya mencionamos, es redundante en la región cervical, y esto va a ser sobre todo en el periodo fetal y neonatal. También puede presentar lívidos reticulares de predominio en extremidades inferiores, y la piel tiende a ser seca e hiperqueratósica. Aquí tenemos una imagen del lívidos reticulares que se describe como raíces. Pero tenemos que tener en cuenta que a pesar de todas estas características fenotípicas, la discapacidad intelectual que estos pacientes presentan va a ser constante, ya sea en mayor o en menor grado. Con respecto a las alteraciones hemato-oncológicas, en las hematológicas los pacientes con síndrome de Down tienen mayor riesgo de padecer leucemia, y de forma particular a la leucemia megacariblástica. Entre un 10 a un 20% de los pacientes con síndrome de Down van a desarrollar una leucemia transitoria, que también se le conoce como trastorno mieloproliferativo transitorio. Con respecto a los tumores sólidos, el riesgo de tumores tiende a ser menor, y recientemente se ha descrito porque ellos tienen una disminución en angiogénesis, y esto podría eventualmente impedir el crecimiento de tumores en el síndrome de Down. Con respecto a la leucemia megacardioblástica, es una leucemia que se caracteriza por la proliferación anormal de megacarioblastos. Esto va a ser poco frecuente e incide típicamente en pacientes con síndrome de Down, menores a 3 años, y en adultos, sobre todo como una transformación leucémica de síndromes mielodisplásicos. Que con respecto a un estudio que se realizó en México, donde comparaban las cardiopatías congénitas a nivel mundial y su incidencia versus en su país. Entonces aquí tenemos que a nivel mundial las reportadas con mayor frecuencia es el canal atrioventricular y la comunicación interventricular. Aquí tenemos un esquema donde se detalla todo lo que ya vimos con respecto al fenotipo, que ellos tienen un retraso mental, occipucio aplanado, facies ancha, plana, epicanthus, el paladar elevado, estrecho, la boca abierta, la lengua grande, las manos y dedos cortos, la clinodactilia del quinto dedo, cardiopatías, el surco palmar único, los pabellones auriculares displásicos, pelvis displásica y la característica hipotonía muscular. Y recordar la excesiva separación entre el primer y segundo ortejo se refiere al signo de la sandalia. Entonces, con respecto al diagnóstico, tenemos varias posibilidades. Un análisis combinado del primer trimestre, donde tenemos la medición de la proteína plasmática A asociada al embarazo y de la hormona gonadotrofina coriónica, y también la prueba de translucencia nucal. Con respecto a la medición de la proteína plasmática A y de la HCG, se miden porque podría estar asociado a niveles anormales de estas proteínas en pacientes que tengan alguna especie de anomalía que nos haga sospechar en el síndrome de Down. Y con respecto a la prueba de translucencia nucal, esta se recomienda realizarse en el primer trimestre. Entonces, básicamente lo que mide es el pliegue nucal y la presencia de líquido. Entonces, alrededor de las 11 semanas, el tamaño del pliegue nucal debe rondar los 2 milímetros, y alrededor de la semana número 13 de gestación debería rondar los 2.8. Con respecto al análisis de detección integrado, a nivel del primer trimestre se da la medida de la proteína plasmática A asociada al embarazo y los ultrasonidos para medir la translucencia nucal, y en el segundo trimestre la medición de 4 sustancias relacionadas al embarazo, que son la alfa-fetoproteína, el estriol, la hormona gonadotrofina coriónica humana y la inhibina A. Aquí podemos observar en la imagen de la derecha donde se ve un ensanchamiento de este pliegue nucal con un exceso en la acumulación de líquido que nos haría pensar en este tipo de patologías.
Con respecto a las pruebas de detección durante el embarazo, tenemos dos posibilidades: el análisis de vellosidades coriónicas y la amniocentesis. Entonces, según la literatura, ambos tienen un bajo impacto y una baja incidencia de abortos espontáneos, y básicamente en lo que consisten es, uno, en extraer material de las vellosidades coriónicas y en otro de líquido amniótico para así establecer el cariotipo del niño o la niña en este caso, y poder hacer un diagnóstico. El análisis de las vellosidades coriónicas se puede realizar alrededor de la semana 13 de gestación, y la amniocentesis se recomienda a partir del segundo trimestre. Específicamente se dice que alrededor de la semana 15. Y con respecto a las pruebas de diagnóstico en recién nacidos, hay que tener en cuenta dos pilares. Número uno, todo el fenotipo característico de estos pacientes, pero puede ser que en recién nacidos no detectemos muchas de estas características clínicas. Entonces, lo óptimo sería realizar un cariotipo cromosómico. Acá otra vez tenemos a la trisomía 21, que representa el 95% de los casos de síndrome de Down. Con respecto al diagnóstico, como dijimos en la parte clínica, en frecuencia, ¿qué vamos a buscar nosotros? El perfil facial plano en un 90% de los casos, el reflejo de Moro disminuido en un 85%, la hipotonía y en la hiperlaxitud ligamentosa en un 80%, piel redundante en la nuca en un 80% también, las fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba, displasias de caderas en un 70%, la clinodactilia, que era la desviación del quinto dedo, los pabellones auriculares displásicos y un pliegue palmar transverso, o simiesco como se le llamaba, o también pliegue palmar único. Acá es un estudio de la Academia Española de Pediatría, donde comparaban hijos precedentes, ya sea con trisomía 21, con mosaicismo o con translocación, y el riesgo de recurrencia en este caso, de un segundo embarazo, cuál iba a ser la posibilidad de tener otro hijo con síndrome de Down. En este caso, lo que quiero hacer hincapié es que en aquellos pacientes donde tengan tanto el padre como la madre un cariotipo normal y un hijo precedente con trisomía 21, el riesgo más elevado va a ser algo más elevado que un embarazo normal en una madre de la misma edad. Acá, con respecto a los aspectos relevantes en el seguimiento, entonces la Academia Española de Pediatría establece una serie de controles, el cual deberíamos de llevar y deberíamos estar atentos también a revisar ciertas condiciones para ya sea referir a especialistas, en este caso. Entonces, niños con síndrome de Down deberían de seguir controles periódicos y vacunas como cualquier otro niño de la misma edad. Deberían de utilizarse gráficas de crecimiento específicas, que estas son las tablas de Cron, que más adelante vamos a ver unos ejemplos. Se dice que hasta un 60% de los pacientes presentarán cardiopatías, entonces deberíamos de realizar un ecocardiograma en los primeros 2 meses de vida para evidenciar estas anomalías. ¿A qué nos referimos con la profilaxis antibiótica? Ok, si existe una cardiopatía, vamos a tener pacientes que en cualquier procedimiento que suponga un riesgo de una infección bacteriana y consiguientemente a esto una endocarditis bacteriana, deberían de realizarse profilaxis antibiótica. Típicamente esto ocurre en procedimientos odontológicos. Con respecto al riesgo de hipertensión pulmonar, esto está más asociado a niños que tienen las dos principales malformaciones cardíacas, que son el canal atrioventricular y la comunicación interventricular. También hay que recomendar que en individuos entre los 18 y los 20 años que no tengan evidencia de cardiopatías
congénitas de base, se debería recomendar a partir de esa edad realizar ecocardiogramas para buscar valvulopatías. Acá tenemos las tablas de Cronk, donde nada más pude extraer la de la circunferencia cefálica en hombres de los 0 a los 3 años y la de peso. Pero también hay para niñas, igual de los 0 a los 3 y después de los 3 a los 14. Ok, luego, hay que tener claro que más del 50% de estos pacientes van a tener problemas oculares y auditivos. ¿Ok? Con respecto a los problemas oculares, vamos a ubicar como más frecuentes al estrabismo, a la hipermetropía, a la miopía y a las cataratas. Entonces deberíamos de realizar una exploración oftalmológica dentro del primer año de vida, y en el caso de tener evidencia de nistagmos, de estrabismos o de leucocoria, deberíamos de remitir al oftalmólogo. Si la exploración es normal, se recomienda controles cada 2 años. La mayoría de estos pacientes que presentan problemas auditivos presentan típicamente hipoacusia. Entonces, la recomendación va a ser revisar a estos pacientes entre el nacimiento y los 6 meses de edad, y luego vamos a realizar revisiones anuales hasta los 3 años y a partir de ahí, cada 2 años. Okay, con respecto a las apneas obstructivas del sueño, van a ser frecuentes en estos pacientes. Entre un 10 y un 12% tienen malformaciones intestinales que requerirán eventualmente un abordaje quirúrgico, como el que vemos en la imagen. La alimentación suele ser difícil durante la lactancia. ¿Por qué? Porque, como ya mencionamos, estos pacientes se caracterizan por presentar hipotonía, y también al presentar macroglosia, esto puede dificultar aún más la succión. Entonces, los tiempos de las sesiones de lactancia en estos niños van a ser bastante prolongados. ¿Okay? Con respecto a la dentición de estos niños, hay que recomendar revisiones odontológicas a partir de los 2 años de edad, que sean, se dice que sean cada 2 años, porque los dientes en los pacientes con síndrome de Down tienden a ser cortos o pequeños, y también son deformados y situados de una forma irregular. Hasta un 30% de los pacientes van a desarrollar hipotiroidismo a lo largo de la vida, pero aquí hay que tener claro que el fenotipo de un paciente con síndrome de Down ya de por sí enmascara a un posible hipotiroidismo. Entonces suele ser su diagnóstico bastante difícil. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden presentar retraso madurativo del crecimiento, la macroglosia, la hipotonía, piel seca, e inclusive también pueden llegar a presentar estreñimiento. Un 15% de los pacientes pueden tener una evidencia radiológica de inestabilidad en articulación atlantoexoidea, independientemente de que reflejen o no signos de compresión. Entonces también hay que tener claro que ni las características físicas ni los datos analíticos podrán predecir el desarrollo mental de niños con síndrome de Down, ya que todos presentan un grado de retraso mental variable. Entonces se debe hacer hincapié en que hay que señalar con los padres que debería de realizarse una estimulación temprana. Entre un 5 a un 10% de los pacientes pueden desarrollar convulsiones, típicamente en 2 picos. Uno alrededor de los 2 años, que se manifiesta como espasmos, y otro entre la segunda y tercera década de vida, que estas se presentan como convulsiones de tipo tónico-clónicas. Después, la menarquia en este grupo de pacientes tiende a aparecer más tarde. La mayoría de los ciclos en mujeres van a ser anovulatorios, pero esto no quiere decir que no puedan quedar embarazadas. Los genitales en varones tienden a ser pequeños. La erección y la eyaculación completa puede llegar a resultar bastante difícil.
Una vez iniciada la actividad sexual, se recomienda realizar citologías a los pacientes de periodicidad entre 1 y 3 años. Las mamografías se recomiendan a partir de los 40 años, una vez al año y después de los 50. Perdón, las mamografías a partir de los 40 años, cada 2 años, según la literatura, y después de los 50, una vez al año. Y la esperanza de vida ha aumentado sustancialmente en los últimos años, como ya dijimos, aparte de todas las revisiones que se han realizado, la atención integral que se le da a este grupo de pacientes pueden llegar hasta la sexta década, se describe en la literatura. Y un 10% de los recién nacidos con síndrome de Down presentan reacción leucemoide. Acá tenemos una asociación con la enfermedad de Alzheimer. Entonces, los pacientes con síndrome de Down se caracterizan por presentar Alzheimer a edades tempranas. ¿Por qué? Porque ellos tienen un gen de la proteína precursora amiloide. Esta, tras su proteólisis, va a generar péptido beta amiloide, que es el componente principal de las placas neuríticas. Entonces, en cerebros de pacientes con síndrome de Down vamos a tener acumulación de dos cosas: ovillos neurofibrilares y placas neuríticas con péptido beta amiloide, que van a ser neurotóxicos, por lo tanto van a aumentar la probabilidad de sufrir este tipo de enfermedades. Con respecto al síndrome de Down en Costa Rica, recordemos que nuestro país, los defectos congénitos no se establecen ni se justifican entre las causas de una terminación o una finalización electiva del embarazo. Y ya que las técnicas de diagnóstico prenatal son de acceso limitado, no existe un estudio actualizado que determine la prevalencia del síndrome de Down hasta el año 2016, donde entre el 1996 y 2016, el Inciencia hizo un estudio sobre la prevalencia al nacimiento con síndrome de Down. Entonces, lo que se determinó es que, primero, el síndrome de Down representa al octavo defecto congénito más frecuente en nuestro país. Y la prevalencia en Costa Rica va entre el 1.16 y 1.49 por cada 1000 nacimientos. Con respecto a la CIDAM, que es una asociación, y acá les tengo la visión de ellos, que es una organización sin fines de lucro que apoya a la autodeterminación de personas con síndrome de Down y sus familias, a la vez que promueven la inclusión de esta población desde su nacimiento en todos los ámbitos sociales de nuestro país, incluyendo la educación, salud, recreación y el trabajo. Nada más para recordarles que el 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down, y hay iniciativas como la que creó hace algunos años la Fundación Yo Puedo, donde promovían la utilización de un par de medias, ambas diferentes. Entonces decían que este año también las llevo diferentes porque todos somos iguales. Básicamente, independientemente de que estos pacientes tengan discapacidad intelectual, nosotros desde nuestra posición y al representar un, un baluarte en la sociedad, deberíamos de estimular y de promover desde nuestra casa que nunca se normalice el hecho de que estos pacientes se les puede hablar con lenguajes peyorativos o despectivos, como si no pudiesen llegar a ser personas completamente funcionales, que no pudiesen llegar a desarrollar una profesión, una ocupación. Y más allá de una iniciativa que habla de un par de medios diferentes, con lo que hay que quedarnos es con que nosotros como médicos deberíamos de
desde nuestra casa nunca permitir que este tipo de acciones deplorables lleguen a, a ellos, porque realmente son grupos de personas, al igual como nosotros, que tienen capacidades diferentes, sí, pero con el apoyo de la sociedad lograremos hacerla realmente una, un lugar bastante inclusivo y no a medias tintas, sino realmente que apoye su desarrollo integral. Acá les tengo las referencias bibliográficas. Y muchas gracias por la atención.